Muy bien. ¿Cuántos saben que Dios nos ha salvado a pesar de nuestros pecados? Muy bien. ¿Cuántos saben que Dios nos ama a pesar de todo? ¿Cuántos saben que Dios nos acepta a pesar de todo? ¿Cuántos aman como Cristo ama? ¿Cuántos aceptan a los hermanos como Dios acepta a los hermanos? Yo no levanto la mano porque realmente, y siendo sincera con ustedes, es algo que cuesta. Y al principio sí, amén, sí, Dios me acepta y Dios me ama. Y ya después, ay, no, pues es que el que está acá al lado me cae mal y por eso no levanto la mano. Nos cuesta amar y aceptar a los hermanos que están aquí. Y yo mientras le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? Este año fui a un congreso que se llama Intencional. Y el invitado que trajeron hablaba sobre la conexión de la iglesia y el evento se trataba de ser una habitación para Cristo. Pero tocaba él un punto y él hablaba sobre las coyunturas dentro de la iglesia. ¿Alguien sabe qué es una coyuntura? La coyuntura es algo que une al cuerpo. Esto es una coyuntura. Eso es una coyuntura. Y en la iglesia la coyuntura representa las relaciones. Y él hablaba que cuando una coyuntura se fractura, se debe de restaurar. Y era algo que cuando yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que hable? Él me traía mucho en mente pues este tema. Y yo así como, ¿estás seguro que es eso o soy yo? Y mientras va pasando los días, Dios siempre me confirma porque hay algo durante mi día que me recalca eso. Y ya después cuando digo, bueno, está bien, voy a hablar de eso. Así que vamos a orar antes que nada. Dios, estamos delante de ti, papá, dándote gracias antes que nada por este tiempo. Gracias porque nos podemos reunir, papá, para poder aprender más de tu presencia, Señor Jesús. Hoy te pido, papá, que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de mí, Señor Jesús. Y que esta palabra caiga en tierra fértil y podamos dar fruto, Señor Jesús, con lo que lleguemos a aprender hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Romanos 15, 5. Puede ser la NTV, por favor. Y dice, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. El siguiente, por favor. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar la alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y lo puse en la NTV porque mientras yo leía este versículo, creo que es en el 6. Bueno, primero dice que el Dios de paciencia, y no, esperen, dejen cambio la versión. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena, ¿qué dice? Armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Y luego dice, entonces todos podrán unirse a una sola voz. O sea, primero tenemos que vivir en armonía para que después, entonces, podamos unirnos y glorificar a Dios. Y la iglesia es la familia de Dios y la iglesia tiene que estar unida.
Y Dios me decía que era necesario recalcar esto, que para que podamos glorificar el nombre de Dios, el cuerpo tiene que estar unido y en armonía. En el versículo 5, pues dice Pablo que Dios nos presenta a un Dios paciente, un Dios consolador, porque Él sabe que en la convivencia habrá fricción y desacuerdos y tropiezos. Y a veces nos cuesta, a mí, y debo de aceptarlo, cuando a mí me ponen a trabajar en equipo o algo así, a veces a mí no me gusta porque sé que va a haber fricción. Y Dios sabe eso. Dentro de la iglesia muchas veces va a haber fricción y va a haber problemas. Pero es importante que la iglesia se mantenga unida para poder glorificar el nombre de Dios. Porque a veces no vamos a estar de acuerdo con el hermano que está aquí al lado, pero saben que para quién son las cosas y por quién se hace. Tener una misma visión. Ok, sí, no estoy de acuerdo contigo y cómo se hacen las cosas, pero sabemos y vamos a ponernos de acuerdo porque cuando estamos en armonía podemos glorificar al nombre de Dios. Porque algo que Dios me decía es que cuando hay división dentro de la iglesia, el enemigo celebra. Él está, ay sí, ya lo logré, lo separé. Pero cuando la iglesia realmente está unida, Dios se glorifica y el enemigo tiembla. Dice, no, es que entre más yo quiero meter problema y cizaña, estos están unidos y no se pueden. Y es algo que pasa con el cuerpo, porque no me imagino un cuerpo con la pata hasta allá, con la cabeza hasta por allá, con la mano hasta allá. No, un cuerpo es unido. Y por más que uno le haga, no se puede. Entonces, la importancia de aceptarnos unos a otros como Cristo me aceptó a mí. Aceptar. Y aceptar no significa justificar el pecado, sino abrazar al pecador como Dios nos abrazó a nosotros. La verdadera señal de que el evangelio está creciendo en nosotros es cuando muestro amor al pecador. No cuando lo justifico y sé mucho de la Biblia, no. Cuando yo abrazo al pecador y lo restauro, porque sé que es parte de mi cuerpo. Y es un tema que es importante dentro de la iglesia, porque una iglesia unida glorifica a Dios. Vamos a Gálatas 6, del 1 al 3. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Qué dice? ¿Con ternura y qué? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Siguiente. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Siguiente. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Así que aquí dice, cuando veas a un hermano que esté mal, no debes decir, ay, no, es que es un pecador y si lo toco me voy a contaminar y voy a caer en lo mismo. No, mejor no le ayudo, él solito puede. No, eres parte del cuerpo. ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Quieres que oremos por ti? Porque la crítica es lo que lastima a la gente. La aceptación sana a la gente. El juicio excluye y el amor incluye. Nosotros no somos quienes, y yo no soy quien para juzgar. Y lo he hecho. Siendo sincera, lo he hecho.
Ay, no, es que míralo, por eso está así, así. No. Y la verdadera respuesta de que el evangelio está creciendo en ti es cuando realmente amas al que está al lado. No cuando lo criticas. No cuando, ay, no, hazte para allá porque estás contaminado. No. Hey, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Dios quiere que las relaciones dentro de la iglesia se restauren. Y es algo que mientras yo leía la palabra de Dios, tocaba mi corazón. Porque entiendo el dolor que siente Dios cuando ve a una iglesia mal. Porque cuando un cuerpo sufre una fractura, yo no me he fracturado, pero sé que cuando alguien se fractura, grita de dolor, porque algo se rompió dentro de su cuerpo. Y no es como que, ay, se me rompió mi brazo, bueno, me lo quito y ya me voy. No, uno cuando se fractura es como de, córrele al doctor y ya, y la ambulancia, que no sé qué, porque hay que restaurar esa fractura. Y muchas veces cuando alguien está mal dentro de la iglesia, lo excluimos. Y muchas veces a lo mejor hemos vivido ese juicio y se siente regacho, ¿sí o no? Entonces, si no quieres vivir eso, porque por eso está la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten. Es importante restaurar las relaciones dentro de la iglesia. Y cuando tú realmente entiendes el corazón del Padre, es cuando restauras la relación. Y por eso yo me quebrantaba en llanto, porque decía, ahora entiendo lo que realmente siente papá cuando su iglesia se está rompiendo. Porque el enemigo es lo que quiere, traer división. Y nuestra respuesta debe de ser, no, aquí no vas a traer división, porque el Dios de amor está con nosotros y yo voy a restaurar. Y tenemos que ser una iglesia que esté unida. Y lo dice Pablo en Efesios 4:16. Ese sí lo podemos poner en la Reina Valera, porque dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y era lo que les decía, habla de las coyunturas, las relaciones que hay dentro de la iglesia. Y muchas veces a lo mejor las relaciones que tenemos dentro de la iglesia no se ven, pero cuando se fracturan, ahí hay que tener y tomar el primer paso de ir a restaurar. Porque mientras yo estaba en este congreso y hablaban de las coyunturas, el pastor decía que hubo una vez que llevaron a un pastor que él hacía milagros. Y ya que dice que el pastor empezó a orar y no sucedía ningún milagro, y el pastor así como de, por favor no me dejes en mal, porque estaba orando por milagros y no estaban sucediendo. Y dice que pasó un rato y que la hija del pastor había tenido una situación con su papá ya por muchos años y no se hablaban. Pero en ese momento en el que estaban orando por milagros y que no sucedían, su hija habló con su papá y restauraron otra vez esa relación. Y cuando se restaura la relación del padre y la hija, empezaron a suceder milagros sin tener que orar. Entonces, los milagros no es un espectáculo para que el cuerpo se asombre, sino que los milagros son para sanar al cuerpo.
Cuando hay restauración es cuando van a suceder los milagros. Y tenemos que entender esto. Porque Dios no tiene un plan para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su plan. Nosotros vamos y somos la herramienta que va a ejecutar el plan que Dios tiene. Pero si no estamos unánimes, ¿cómo va a suceder este plan? Porque unos andan para allá y otros andan para acá. Hay unidad en el cuerpo para poder hacer el plan que Dios tiene dentro de la iglesia. Hay que sanar el corazón herido, restaurar la dignidad perdida, levantar al caído. Entonces tenemos que restaurarnos para poder restaurar. Porque no podemos hablar de unidad si no luchamos por sanar lo que está roto. La restauración no es opcional, he de decirte. Ay, bueno, pero pues ya no importa que no le hable y así. No es opcional. Es la misión que tiene Dios con su pueblo, restaurar. Porque cuando nosotros estamos restaurados y nos restauramos dentro de la iglesia, nosotros cuando salgamos afuera podemos restaurar la relación que las personas quieren tener con Dios. Esa es nuestra misión. Volver a unir a la gente con Dios. Pero si no hay unidad dentro de la iglesia, ¿cuándo va a pasar eso? Sabemos que Dios viene pronto. Y a veces nos tomamos muy a la ligera la vida que Dios nos dio. Ay, no importa, pues ya lo dejo para después. Y ese después pasa mucho después, y luego mucho después, y luego mucho después, y nunca pasa. Porque la iglesia tiene que ser un lugar donde se cure, donde se sane, donde realmente se demuestre el verdadero evangelio. Donde realmente mostremos el entendimiento que hemos aprendido durante todos estos domingos. Que realmente se muestre. Porque cuando alguien está mal y se siente mal, ¿a dónde va? Al doctor, ¿sí o no? Y entonces, muchas veces, y he escuchado a muchas personas, por ejemplo, en mi escuela, el primer año cuando yo entré, en mi escuela se mueve mucho esto de la muerte, de hablar sobre la muerte, de muchas cosas espirituales. Y también sobre la homosexualidad, sobre la, ¿cómo se dice? Bueno, pero sobre la comunidad LGTB, eso. Y yo platicaba una vez con estos chicos. Había un chico que era homosexual y él me hablaba y muchos más me decían que ellos no iban a la iglesia por cómo eran tratados. Y yo dije, ¿cómo así? Y pues sí, es que cuando iba pues me trataban mal y me excluían. Y yo lo que hice fue pedirle una disculpa. A lo mejor yo no fui quien le hice daño, pero yo le dije, te pido una disculpa hablando de todos los que conocemos de Jesús. Y vengo a decirte que Jesús no es así. Y es muy triste que donde se supone que este es el hospital, no están recibiendo a los enfermos. Y es feo. A mí se me venía el ejemplo, amo a las enfermeras, pero como las enfermeras del IMSS, el otro día estaba viendo un video de las enfermeras del IMSS. Ay, no, madre, es que no te toca en esta clínica, te toca en la de allá. Y está ahí el hijo todo desangrado y, ay, no, perdóname, pero es que no te lo puedo aceptar. Y a veces aquí somos así en la iglesia. Sé que las enfermeras son así porque tienen un programa específico, ¿no? Y así. Pero a veces aquí también somos así en la iglesia y el hermano está mal y está ahí sufriendo y es como de, uy, no, pues que te vaya bien, hermano, pues ya. Y ahí lo dejamos.
Y no, la iglesia tiene que unir y restaurar esas relaciones. Que se muestre el amor de Dios hacia las demás personas, tanto de aquí adentro como las de allá afuera. Es lo mismo. Y lo hablo desde aquí adentro porque está pasando lo del mundo. Se supone que aquí deberíamos tener mucha unidad, mucho amor y reflejarlo para afuera. Pero si desde adentro está roto, ¿cómo lo vamos a mostrar afuera? Tenemos que tener una unidad como iglesia. Y Dios va a traer restauración. Yo creo esto. Dios va a traer restauración dentro de la iglesia. Y donde hubo división, va a haber reconciliación. Y donde hubo rechazo, va a haber aceptación. Porque también donde hubo silencio, hay oración y abrazo. Yo estaba también en mi escuela, nos piden hablar sobre un tema, sobre conceptos. Y yo estaba hablando mi tema es de las armaduras psicológicas. Y esto, el tema del que hablas, pues principalmente te tiene que tocar a ti, ¿no? Y a mí me tocaba este tema porque muchas veces dentro de la iglesia, en lo personal, llegaba a aparentar cosas que yo no era. Porque había un quebrantamiento dentro de mí y yo sentía que si lo hablaba me iban a juzgar. Donde se supone que debería encontrar restauración, me iban a juzgar, pero era un miedo mío. Pero sé que les pasa a muchas personas. Y en la Biblia dice que nos confesemos unos a otros. Y también David en un salmo decía que mientras él callaba, sus huesos se destruían, ¿cómo decía? Y yo dije, es cierto, mientras más callamos las cosas, no puede haber una restauración. Pero también si uno lo habla y lo que sucede es que hay juicio, también cómo van a hablar los demás. Entonces, donde va a haber silencio, ahora va a haber oración y abrazo. Porque ahora seremos una iglesia unánime, donde yo pueda realmente expresar lo que yo siento, expresar en el estado que yo estoy, porque sé que como iglesia vamos a orar por él y lo vamos a abrazar. Entonces, la restauración siempre se comienza porque uno decide amar como Cristo nos amó. Así como Dios te aceptó con todo y tus pecados, con todas y las groserías que dices, con todo y lo que haces, con todas tus mentiras, ahí es donde comienza la restauración, cuando yo amo como Cristo me ama a mí. Ahí. Y es entenderlo siempre. Y es una decisión diaria porque nos cuesta. Somos humanos y nos cuesta. A mí me cuesta. A veces luego estoy aquí en la iglesia o estoy en la escuela y a veces a lo mejor no me hacen caso y tenemos que entregar un trabajo y estoy así como de, uy, quisiera ahorcarlo y agarrarlo y así, ¿no? Pero no, es una decisión de que no, yo voy a amar como Cristo me ama. Yo voy a amar como Cristo me ama. Y es cuando cambia tu forma de hablar. Y es cuando cambia tu forma de amar y de ver a las demás personas. Y que cuando hay una relación fracturada, la iglesia no desecha al miembro, sino que lo restaura. Y era lo que yo les decía de las fracturas. Uno cuando se fractura no es como que, ay, me fractura el brazo, bueno, lo tiro y ya me voy. No, se fractura el brazo y se restaura. ¿Lleva tiempo? ¿Lleva dolor? Sí. Pero se va a restaurar esa relación. Entonces, la madurez no significa saber todo. La madurez significa rendirlo todo.
Es entender que Dios debe crecer dentro de mí, que el carácter de Cristo debe de crecer en mí, que yo debo de menguar, que mi ego debe de menguar, que mi enojo, mi frustración debe de menguar y que el amor de Cristo crezca en mí. Hace rato decíamos y cantábamos la canción de es Él por el que estoy gastando mi vida. Y es entender eso. Dios, toma todo lo que yo soy y pon tu carácter en mí. Crece tú en mí y yo debo de menguar. Y ese carácter de Cristo debemos de llevarlo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y si queremos glorificar el nombre de Dios a una sola voz, primero tenemos que aprendernos a amarnos unos a los otros. Y que aquí se diga, allí hay un pueblo que restaura, que acompaña, que carga al débil y celebra al fuerte. Que cuando vaya gente pasando pueda ver, yo voy a esa iglesia porque sé que me van a aceptar y tal y como soy y me van a ayudar en mi crecimiento. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que restaure y sane? ¿Cuántos quieren ser una iglesia que entienda el corazón de Dios? Amén. ¿Me ayudan? Dios quiere restaurar esta iglesia. Dios quiere restaurar tu corazón. Muchas veces lanzamos juicio o somos malos con los que están a un lado porque desde un principio hubo juicio dentro de nosotros. Pero Dios quiere restaurar eso. Dios quiere restaurar tu corazón. Si alguien te lastimó, si alguien te hirió dentro de la iglesia, es momento de restaurar el corazón. Y que de ti nazca esa restauración. Dios quiere comenzar contigo. Dios quiere restaurarte para que tú después puedas restaurar a los demás. ¿Por qué no nos levantamos y oramos a Dios juntos? Señor, hoy estamos delante de ti, papá, delante de tu presencia, Señor Jesús, dándote las gracias antes que nada, papá, por hablar a nuestro corazón, Señor Jesús. Señor, hoy te pedimos, papá, que restaures nuestro corazón, papá, para poder restaurar la iglesia, Señor Jesús. Te pedimos que nos hagas unas personas pacientes, papá, unas personas que puedan consolar al pecador, Señor, que puedan consolar a los que estén tristes, Señor, y que unánimes como iglesia podamos glorificar tu nombre. Sana nuestras relaciones y enséñanos a recibir como tú nos recibiste. Déjanos ser una herramienta